La puerta se cerró tan fuerte detrás de mí que el suelo pareció temblar. Y antes de que pudiera respirar, escuché la voz de mi propia nuera, cortante como una cuchilla. Esa casa ya no es tuya, es mía. La frase resonó dentro de mi pecho como un golpe seco. Sentí que las piernas me fallaban, y el aire frío de la sala vacía quemó mi rostro, como si se burlara de mi dolor. El olor a pintura fresca, que ella usó para borrar cualquier rastro de mí, me provocó náuseas. Me aferré al marco de la puerta para no caer, mientras el silencio de aquella casa, mi casa, parecía reírse de mí. Soy yo. Guadalupe Herrera, tengo 79 años. Y en ese instante, sentí algo que ni la viudez había sido capaz de provocar. La sensación de ser borrada de mi propia vida. Pero antes de salir, humillada, mis ojos captaron algo imposible. Una sombra familiar reflejada en el vidrio del pasillo. El corazón me latía con fuerza. Un escalofrío recorrió mi nuca. No, no podía ser. El mundo se detuvo por un segundo, como si el tiempo mismo contuviera la respiración conmigo. Había algo, o alguien, allí. Algo que mi nuera jamás imaginó que volvería. Y te lo voy a contar todo, cada detalle. Pero antes, necesito volver en el tiempo para explicarte cómo comenzó esta tragedia. Mucho antes de aquella frase cruel, el día en que algo me dijo que la muerte de mi hijo escondía un secreto. Cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad o país estás viendo esta historia? Y suscríbete al canal, porque lo que viene a continuación te dejará sin aliento. Nunca imaginé que el sonido de una puerta pudiera doler más que un disparo. El golpe seco retumbó por toda la casa y sentí como algo dentro de mí se rompía en silencio. No supe si temblaba por miedo o por rabia contenida, pero el eco de ese portazo quedó grabado en mi pecho. Siempre creí que los hogares se defendían con amor, no con amenazas. Pero ese día, comprendí que a veces el enemigo se sienta a tu mesa, bebe de tus copas de cristal y espera el momento justo para destrozarte. Verónica estaba frente a mí, impecable como siempre, envuelta en su bata de seda color marfil, con un brillo en los labios que olía a perfume de diseñador. Su mirada no tenía compasión, solo la seguridad arrogante de quien sabe que ya ganó. Esa casa ya no es tuya, Guadalupe, me dijo, cruzando los brazos con el mismo gesto que usaba para cerrar acuerdos bancarios. Yo apenas pude sostenerme. Mis manos buscaban apoyo en la mesa de mármol del vestíbulo, la misma donde Diego, mi hijo, había dejado sus llaves por última vez antes de morir. El aire dentro del salón era espeso, cargado de un aroma dulce, casi artificial, mezcla de flores y mentira. Cada rincón brillaba con ese lujo que alguna vez compartimos. Cortinas de lino, lámparas de cristal, retratos enmarcados en oro. Todo seguía igual, menos yo. Sentí que la vida se encogía frente a tanta elegancia vacía. Pensé en cuántos años me llevó convertir esa casa en un refugio y en cuántos segundos bastaron para que mi nuera la convirtiera en su trofeo. Intenté hablar, pero mi voz salió quebrada. Quise recordarle que esa propiedad fue comprada con el dinero del seguro de Diego, que yo solo quise asegurar el futuro de su esposa y del hijo que tal vez tendrían. Ella se rió, un sonido agudo que me heló los huesos. Me dijo que los papeles ya estaban firmados, que todo estaba en su nombre y que no me preocupara, que en el fondo me estaba haciendo un favor al dejarme ir. Nunca supe cómo explicar el tipo de humillación que se siente cuando alguien te arranca la dignidad con una sonrisa. Tomé mi bolso viejo, ese de cuero gastado que Diego me regaló en mi cumpleaños número 60. Lo apreté contra el pecho, como si dentro guardara el último pedazo de mi vida. Caminé despacio hacia la puerta, evitando mirar atrás. Podía escuchar a Verónica dando órdenes al personal de limpieza, pidiendo que cambiaran la decoración, que retiraran mis fotografías, que mandaran mis cosas al cuarto del fondo. Cada palabra suya era un golpe invisible que me empujaba un poco más hacia la calle. Cuando crucé el umbral, la lluvia empezó a caer con furia. El cielo parecía entender mi vergüenza. El aire helado me golpeó el rostro y sentí el sabor salado de las lágrimas mezclarse con el agua. No tenía a dónde ir. Todo lo que conocía, todo lo que había construido, estaba detrás de esa puerta de madera tallada, la misma que ahora me negaba el paso. Me quedé quieta, escuchando cómo los truenos se confundían con el sonido de mis propios sollozos. Volteé por última vez. Desde el jardín, la casa se veía imponente, con sus grandes ventanales iluminados y el brillo de sus muebles elegantes reflejando la tormenta.
En algún momento soñé que esa luz representaba amor, familia, hogar. Ahora solo era el resplandor del poder mal usado. Por un instante pensé en tocar la puerta, pedir que me dejara entrar, rogarle que no me tratara como a una intrusa. Pero mi orgullo, o tal vez el recuerdo de Diego, me sostuvo en silencio. Mientras caminaba por el sendero de piedra, el sonido de mis pasos se perdió entre la lluvia. Cada paso era una renuncia, al confort, al respeto, a mi propio apellido. Me prometí no llorar más, pero el alma no entiende de promesas cuando está rota. Pensé en el banco donde aún tenía una pequeña cuenta conjunta que Diego había dejado a mi nombre, aunque no sabía si Verónica ya la habría vaciado también. No me importaba el dinero, sino la traición disfrazada de cariño. Llegué al portón y apoyé la mano en el hierro frío. Mi mente giraba en círculos. ¿Cómo una persona que amó a mi hijo podía odiar tanto a su madre? Cerré los ojos y respiré profundo. No tenía fuerzas, pero todavía tenía memoria. Y la memoria, cuando se aferra al dolor, se convierte en decisión. No sabía cómo ni cuándo, pero juré que esa no sería mi última vez frente a esa casa. Antes de dar el último paso hacia la oscuridad, algo me hizo girar. En el ventanal del corredor vi una sombra moverse, una silueta que reconocería en cualquier vida. El corazón me dio un vuelco tan violento que por un momento creí desmayar. No podía ser. Y, sin embargo, ahí estaba, una figura quieta, familiar, mirando hacia mí a través del vidrio. El cuarto donde me obligaron a vivir parecía más una bodega olvidada que un lugar para una persona. Apenas cabía un catre con el colchón hundido y una silla coja. En una esquina había una pequeña ventana por donde se colaba el olor a humedad, mezclado con el perfume caro de Verónica que viajaba desde el pasillo principal. A veces ese aroma me hacía cerrar los ojos y recordar los días en que la casa olía a pan recién hecho, a café y a risas. Ahora, todo olía a poder y mentira. Desde ese rincón veía la mansión por dentro, como quien observa un mundo que ya no le pertenece. Escuchaba los pasos de Verónica sobre los pisos encerados, las risas de sus amigas del club privado, los brindis con copas de cristal. Hablaban de viajes, de joyas nuevas, de sus cenas en restaurantes elegantes del centro. Yo me quedaba en silencio, abrazando un chal que ya no abrigaba, pensando cómo el lujo se volvía arma cuando caía en manos equivocadas. Cada noche, antes de dormir, oía el sonido del piano de Diego desde la sala principal. No sé si era mi imaginación o algún eco guardado en las paredes. Él había comprado ese piano con su primer bono del banco, orgulloso de poder regalarme algo que oliera a futuro. Ahora ese mismo instrumento adornaba las fiestas de su viuda, tocado por músicos contratados. Cada nota me dolía como una traición invisible. Una tarde, mientras limpiaba el polvo del pequeño mueble que me dejaron, encontré una caja de terciopelo rojo. Dentro había una pulsera de perlas que Diego me regaló en un viaje a Madrid. Me temblaron las manos. Era el único recuerdo que no había sido vendido, el único que Verónica no supo encontrar. La guardé bajo el colchón como si escondiera una vida entera. Ese gesto me devolvió un poco de fuerza. Las empleadas nuevas me miraban con pena, pero ninguna se atrevía a hablarme. Verónica les prohibía dirigirme la palabra, decía que la señora Guadalupe ya no está bien de la cabeza. Yo las oía cuchichear cuando creían que no las escuchaba. Me dolía, claro, pero también me daba risa. Porque si estar loca era seguir amando a mi hijo, entonces bendita sea mi locura. Un día, el jardinero me contó que Verónica estaba redecorando la casa. Había contratado una agencia de interiores para modernizar todo. Le pidió que cortara las bugambilias que Diego plantó conmigo. Son viejas, feas, le dijo. Sentí una punzada en el pecho. La belleza de esa mujer no estaba en su ropa de diseñador ni en sus perfumes importados. Estaba en su crueldad pulida, en su manera de convertir lo sagrado en desecho. Por las noches, el frío se colaba por la ventana. Me cubría con las mantas viejas y rezaba. No pedía dinero, ni justicia. Solo pedía señales. Algo que me dijera que Diego no estaba del todo perdido. La fe se vuelve pequeña cuando una vive rodeada de desprecio. A veces pensaba que Dios me había olvidado, y otras, que me estaba preparando para algo. Una mañana escuché voces en la cocina. Verónica hablaba con su contador, planeando vender una de las propiedades que Diego había dejado en herencia.
Hablaban de transferencias, de cuentas congeladas, de nuevos socios. Yo no entendía del todo, pero reconocí la palabra fraude. Me estremecí. Había algo más sucio detrás de todo, algo que iba más allá de su ambición. Ese mismo día, mientras ordenaba mis pocas cosas, el cajón del mueble se atoró. Al jalarlo con fuerza, cayó al suelo una pequeña caja de madera. Dentro había algo que me cortó el aliento, una carta con la letra de mi hijo. El papel estaba amarillento, el sobresellado con su nombre completo, Diego Herrera Morales. Sentí un vértigo tan grande que tuve que sentarme. Mis manos temblaban como si sostuvieran fuego. No la abrí de inmediato. La sostuve contra el pecho y cerré los ojos. Afuera, el sol entraba por la ventana y hacía brillar el polvo en el aire. Ese resplandor me pareció una señal. Después de tanto silencio, de tanta humillación, algo por fin me buscaba. Algo que Verónica no había podido borrar. Algo que venía directo del pasado, trayendo consigo la voz de mi hijo. No dormí esa noche. La carta me quemaba las manos, como si dentro guardara la verdad que yo no quería leer. La puse sobre la mesita y la observé durante horas, mientras la lluvia golpeaba el techo de lámina del cuartito. No sabía si abrirla o seguir fingiendo que mi hijo se había ido en paz. Porque si esa carta existía, significaba que Diego había temido algo. Y yo no tuve ojos para verlo. Al amanecer, recé un Padre Nuestro, respiré hondo y rompí el sello con cuidado. La tinta estaba un poco corrida, pero la letra era inconfundible. Mamá, si algo me pasa, no confíes en Verónica. Hay cosas que aún no puedo contarte, pero pronto todo se sabrá. Sentí que el mundo se partía en dos. Leí esas líneas una y otra vez, hasta que las lágrimas las borraron. Supe, en ese instante, que mi hijo no murió por accidente. Alguien lo quiso callar. Me quedé horas mirando la pared. Escuchaba a lo lejos las risas en el salón principal, el tintinear de las copas, la música clásica saliendo del nuevo sistema de sonido que Verónica presumía a todos. Era como si la casa celebrara mi desgracia. En ese ambiente de lujo ajeno, yo abrazaba una carta que olía a polvo y despedida, pero también a esperanza. Mi corazón, viejo pero terco, empezó a latir con fuerza. Guardé la carta dentro de una Biblia que siempre llevaba conmigo. No podía dejarla a la vista. Sabía que si Verónica la encontraba, la destruiría. Bajé al patio fingiendo normalidad. Ella estaba recibiendo a un político local, ambos brindando con champán francés bajo el candelabro de cristal. Hablaban de inversiones, de cuentas, de una posible compra de acciones. Me dio asco su facilidad para usar el nombre de Diego como si fuera un negocio. Esa tarde, en la cocina, escuché a las empleadas comentar que Verónica había cerrado una nueva cuenta bancaria, moviendo dinero de la empresa familiar a un fondo personal. Lo decían en voz baja, como quien repite un secreto peligroso. Una de ellas me vio y bajó la mirada. Yo entendí sin palabras que el robo no era solo emocional, también era financiero. Esa mujer no solo me quitó la casa, estaba saqueando la herencia de mi hijo muerto. A la hora de la cena, me atreví a entrar al comedor. Había velas encendidas, copas con vino tinto y un mantel bordado que yo misma compré en un viaje con Diego. Verónica me miró con desprecio y me pidió que no interrumpiera. Su tono era suave, pero cada palabra tenía filo. Le dije que necesitaba hablarle, que había encontrado algo. Ella soltó una risa breve, como quien espanta una mosca, y siguió conversando con su invitado del banco. Esa noche no pude resistir. Fui hasta el despacho de Diego, el mismo que Verónica transformó en oficina personal. Todo olía a cigarro y perfume caro. Los cuadros antiguos habían sido reemplazados por diplomas de ella, y el retrato de Diego estaba guardado en el suelo, detrás de un mueble. Me arrodillé frente a su fotografía y le prometí que descubriría la verdad. No sabía cómo ni cuándo, pero algo dentro de mí había despertado. Tomé la carta otra vez, la leí en voz baja, saboreando cada palabra. Pronto todo se sabrá. Esa frase me retumbaba en el pecho. ¿Qué quiso decir? ¿A quién se refería? ¿Había alguien más involucrado? Cada pregunta abría una herida nueva. Pero debajo de ese dolor se encendía algo distinto, la certeza de que aún no todo estaba perdido. De madrugada,
Escuché la voz de Verónica en el pasillo. Hablaba por teléfono, bajito, pero yo la escuché decir: el seguro de Diego fue la mejor inversión de mi vida. Sentí que me faltaba el aire. Me acerqué despacio a la puerta y la vi de espaldas, con una copa de vino en la mano, envuelta en su bata de seda. Reía, sin saber que sus palabras acababan de sellar su destino. Esa noche no dormí. Me senté junto a la ventana, mirando las luces del jardín. En medio de mi rabia, entendí algo que me heló el alma. Si ella fue capaz de planear un fraude, también pudo planear una muerte. Cerré los ojos y juré que no volvería a llorar. A partir de ese momento, mi vida tendría un propósito: descubrir qué le hicieron a mi hijo y hacer que todos lo pagaran, uno por uno. Pasaron 2 semanas desde que encontré la carta. Cada día la leía en silencio, tratando de descifrar algo nuevo entre esas líneas torcidas por el miedo. Vivía con el alma en vilo, esperando una señal o una oportunidad para actuar. Esa oportunidad llegó una mañana, cuando escuché el sonido de un motor conocido en el portón. Era el coche de mi hermano, Manuel. No lo veía desde hacía meses. Bajé corriendo, aunque las rodillas ya no me obedecían. Verlo fue como sentir que alguien recordaba que yo seguía viva. Manuel se bajó del auto con su paso pausado y su sombrero viejo. Siempre fue un hombre discreto, de esos que no necesitan gritar para imponer respeto. Al verme, se quedó mudo. Me abrazó sin decir nada, y en ese abrazo reconocí el olor de nuestra infancia, tierra mojada y jabón barato. Me preguntó por qué estaba tan delgada. No supe responder. No quise contarle todo allí, frente a los guardias que ahora cuidaban la mansión como si yo fuera una intrusa. Verónica salió del salón principal. Llevaba un vestido ajustado color vino y un collar de perlas que yo misma le regalé en su boda. Su sonrisa era tan falsa que dolía. «Manuel, qué sorpresa», dijo con esa voz dulce que usaba para manipular. Lo invitó a pasar, ofreciendo café importado y galletas finas en una bandeja de plata. Me senté a su lado, intentando mantener la calma mientras veía cómo ella actuaba como la dueña legítima de todo. Durante el desayuno, hablaban de viajes, de su nuevo club privado y de una inversión en una agencia de bienes raíces. Verónica mencionó el nombre de Diego como si él fuera una marca, un proyecto que le había salido rentable. Cada palabra suya era una herida. Manuel la observaba con atención, midiendo cada gesto, cada silencio. Yo sabía que detrás de su mirada tranquila estaba juntando piezas. Nunca subestimé la inteligencia de mi hermano. Cuando ella se levantó para atender una llamada, Manuel me tomó la mano por debajo de la mesa. «¿Qué está pasando aquí, Lupe?», me susurró. No pude contenerme. Le conté todo: la carta, la expulsión, los documentos, la humillación. Su rostro cambió. Lo vi endurecerse, perder el brillo sereno. «No puede quedarse así», murmuró. Le pedí que no hiciera nada aún, que esperara. Pero él ya tenía la decisión escrita en los ojos. Antes de irse, pidió recorrer la casa. Verónica lo acompañó, orgullosa de su decoración nueva, los muebles importados, el mármol reluciente, los cuadros modernos. Todo costaba una fortuna. Yo lo seguí desde lejos, viendo cómo Manuel se detenía frente a cada retrato de Diego. Cuando llegaron al despacho, Verónica dijo que pronto lo convertiría en su oficina personal, más moderna, más funcional. Él sonrió, pero su mirada era puro veneno. Esa tarde, cuando los dos se despidieron en la entrada, Verónica le dio un beso en la mejilla y un discurso sobre mantener a la familia unida. Apenas cerró la puerta, Manuel se volvió hacia mí. «Esta casa huele a mentira», me dijo en voz baja. Esa frase se me clavó en el pecho como una estaca. Por primera vez en años, sentí que alguien veía lo mismo que yo. A las pocas horas, me llamó por teléfono. Su voz sonaba distinta, más firme. «No digas nada, pero voy a empezar a mover contactos. Quiero revisar los papeles de la herencia, los registros del banco y el seguro de Diego». Me quedé callada, con el corazón latiendo tan fuerte que me dolía. No supe si tenía miedo o esperanza. Lo único que sabía era que esa llamada marcaba el inicio de algo grande. Esa noche dormí con la carta bajo la almohada. Afuera, la mansión brillaba como una joya sucia. Las luces del salón se reflejaban en los ventanales,
y por un instante pensé que Diego, desde algún lugar, nos observaba. Sentí un alivio extraño, una calma tibia que no sentía desde su muerte. Por primera vez en mucho tiempo, no me dormí llorando. En la oscuridad del cuarto, mientras escuchaba el eco distante de los relojes de oro de Verónica marcando la medianoche, supe que el silencio estaba por romperse. Algo se estaba moviendo, como una corriente subterránea a punto de salir a la superficie. Y me prometí que, si Dios me daba fuerzas, yo estaría ahí para verlo. ¿Y tú? ¿Qué harías si descubrieras que tu propia familia te está robando lentamente, pero nadie te cree? Pasaron varios días antes de que Manuel pudiera conseguir una copia de los documentos. Yo trataba de mantenerme invisible, fingiendo obediencia, moviéndome por la casa como un fantasma. Verónica parecía más tranquila, convencida de que su pequeño teatro funcionaba. Me dejaba limpiar los pasillos, aunque ya nadie ensuciaba nada. Era como si quisiera que yo misma borrara mis huellas de aquel lugar. No sabía que cada paso que daba me acercaba a la verdad. Una tarde, mientras ella salía rumbo a un spa de lujo, aproveché para entrar al despacho. El olor a su perfume caro se mezclaba con el del cuero de los sillones nuevos. La habitación estaba impecable, con cortinas de seda color crema y una lámpara de cristal que arrojaba destellos dorados sobre el escritorio. Todo parecía demasiado ordenado, demasiado limpio. Esa perfección me puso nerviosa. Nadie que oculta algo mantiene un espacio así sin razón. Abrí los cajones con cuidado. Encontré recibos de joyerías, facturas de viajes a Cancún y transferencias a cuentas extranjeras. Me temblaron las manos al leer el nombre de la empresa, Herrera Group S.A., la misma que Diego fundó con tanto esfuerzo. Verónica había usado su firma digital para desviar dinero. Ahí estaba la prueba, escrita en tinta negra y en el descaro de su ambición. No era solo una viuda con sed de poder, era una ladrona envuelta en seda. Entre los papeles, vi un sobre con el logotipo del banco donde Diego trabajaba. Lo abrí con el corazón en la garganta. Había una carta de autorización con su firma falsificada. La comparé con las notas que guardaba en la Biblia. Era evidente, alguien había imitado su letra. Sentí una mezcla de rabia y alivio. Rabia por la mentira, alivio por no estar loca. Cada sospecha mía tenía cuerpo y nombre. El sonido de un auto entrando al garaje me sobresaltó. Guardé los papeles como pude, pero una carpeta cayó al suelo. La empujé debajo del escritorio justo antes de que Verónica entrara. Venía hablando por teléfono, riendo con esa voz de serpiente. Me quedé quieta, escondida tras la puerta. Ella abrió un cajón, sacó una tarjeta de crédito y murmuró algo sobre retirar fondos antes del cierre del mes. En su tono había prisa y ansiedad. Cuando salió, esperé unos minutos y volví al escritorio. Saqué la carpeta y la abrí de nuevo. Dentro había una copia del título de propiedad de la casa, con una fecha que me heló la sangre, firmada 2 días después del accidente. La escritura estaba transferida al nombre de Verónica Morales. No podía creerlo. Diego estaba en coma en ese momento. Era imposible que él firmara nada. Entonces entendí que no solo lo traicionó, también lo traicionó mientras respiraba. Guardé la carpeta dentro de mi bolso y salí del despacho con el corazón latiendo como un tambor. En el pasillo, el retrato de Diego parecía mirarme distinto, casi como si aprobara lo que estaba haciendo. Me detuve un instante frente a su rostro, le prometí en silencio que todo saldría a la luz. Sentí que esa promesa me daba fuerzas. Ya no era una anciana asustada, era una madre con un propósito. Esa noche, en mi cuarto, extendí los documentos sobre la cama. Las letras parecían moverse con la luz de la lámpara. Por primera vez en mucho tiempo, tuve miedo real. No miedo a morir, sino a no alcanzar a hacer justicia. Afuera, los perros ladraban y el viento golpeaba la ventana. Cerré los ojos y recordé las palabras de Diego en su carta. Pronto todo se sabrá. Sí, hijo. Pronto. Muy pronto. Al día siguiente, Manuel vino a verme. Le mostré todo. No dijo nada durante un largo rato, solo apretaba los dientes. Esto es suficiente para tumbarla, murmuró. Luego me miró con un brillo que no le conocía. Pero necesitamos pruebas más fuertes. Algo que ella no pueda negar.
Lo supe entonces. La guerra había comenzado. Cuando Manuel se fue, me quedé sola, escuchando el eco de sus palabras. Afuera, Verónica organizaba otra cena con empresarios, su risa llenando el jardín como un veneno dulce. Yo la observaba desde la ventana del cuartito, sosteniendo la carpeta contra el pecho. No sabía cómo, pero sentía que cada mentira suya nos acercaba al final. Esa noche la mansión olía a flores caras y a mentira. Desde temprano, Verónica había ordenado a los empleados que pulieran los pisos de mármol y encendieran todos los candelabros de cristal. Dijo que recibiría invitados importantes, políticos y empresarios del círculo financiero de Toledo. Yo lo sabía. Cuando ella se arreglaba con tanto esmero, era porque necesitaba demostrar poder. Era su forma de afirmar que había ganado la partida. Me pidió que ayudara con los preparativos, como si fuera parte del personal de servicio. Su tono era amable, pero sus ojos decían otra cosa. Mientras ella se maquillaba frente al espejo de su tocador, le vi el reflejo. Un vestido negro de diseñador que abrazaba su cuerpo con arrogancia, joyas que parecían brillar más que su conciencia. Había algo en esa escena que me revolvía el alma. Esa mujer vivía rodeada de lujo, pero vacía por dentro. La cena comenzó a las 8. Desde mi rincón, servía copas de vino tinto y observaba cómo se llenaba el salón principal. Los hombres hablaban de inversiones, de transferencias, de nuevos contratos. Las mujeres reían con ese tono alto y falso que usan para sentirse superiores. Todo era apariencia, el mantel de lino, la vajilla de porcelana, la música suave de fondo. Nadie notaba que en la cabecera de esa mesa faltaba alguien. El verdadero dueño de esa casa. Mientras llenaba las copas, escuché a una de las invitadas preguntar por mí. Verónica respondió con naturalidad que la señora Guadalupe ya no tiene todas sus facultades, pero insiste en quedarse aquí. Las risas fueron suaves, corteses, pero hirientes. Apreté la jarra con fuerza, conteniendo las lágrimas. No sabía qué dolía más, el desprecio ajeno o escuchar mi nombre pronunciado con vergüenza. A mitad de la cena, uno de los empresarios brindó por la mujer más visionaria de Toledo. Todos levantaron las copas. Verónica sonrió con esa expresión perfecta que usa la gente acostumbrada a fingir. Mientras el champán burbujeaba, yo la observaba. Noté algo en su mirada, una sombra fugaz de culpa, o tal vez de miedo. Por un segundo, pensé que el peso de sus mentiras le estaba empezando a doler. Cuando el brindis terminó, se acercó a su amante, un hombre alto, de traje caro y sonrisa fácil. Se hablaban al oído, como dos cómplices que comparten un secreto oscuro. Yo fingí limpiar la mesa, pero mis oídos estaban atentos. «Todo saldrá bien», le dijo él. «Nadie sospecha nada». Ella asintió, sin notar que mis manos temblaban. No sabía si por la rabia o por la tristeza de ver en que se había convertido la esposa de mi hijo. El banquete continuó entre risas y brindis. Yo recogía los platos vacíos, intentando pasar desapercibida. A veces alguno de los invitados me daba las gracias con una sonrisa condescendiente, sin imaginar que esa anciana de delantal conocía sus pecados mejor que ellos mismos. Pensé en lo irónico que era todo, la mujer que dormía sobre colchones de lujo y la madre del dueño sirviendo las sobras. Pasada la medianoche, cuando la música subió de tono, Verónica y su amante salieron al jardín. Yo los seguí desde lejos, escondida entre las cortinas. Las lámparas iluminaban su conversación. Ella reía con un brillo extraño en los ojos, ese que da el exceso de vino. Y entonces, lo dijo, yo lo saqué del camino, era él o yo. El aire me abandonó de golpe. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. El amante guardó silencio, sorprendido, y ella, al darse cuenta, bajó la voz. Pero ya era tarde. Esa confesión me quedó grabada en el pecho como una herida nueva. No necesitaba pruebas. Había escuchado la verdad. Me quedé allí, sin poder moverme, viendo cómo el viento agitaba las luces del jardín y el vestido de Verónica ondeaba como una bandera de triunfo. En ese momento entendí que la justicia de este mundo se viste de gala, bebe champán y baila sobre las ruinas de los inocentes. Pero también comprendí que su reinado tenía fecha de caducidad. Lo que yo acababa de oír, algún día sería su condena. No pude dormir después de aquella cena. Las palabras de Verónica me taladraban la cabeza,
Yo lo saqué del camino. Era él o yo. Sentía su voz como un eco constante, golpeándome por dentro. Caminé por el cuarto hasta que amaneció, con la carta de Diego en las manos. Pensé en ir a la policía, pero no tenía pruebas. Solo mi palabra contra la de una mujer que cenaba con políticos y pagaba silencio con champán y favores. A la mañana siguiente, el sol entraba por las ventanas altas del pasillo principal. Todo parecía igual, pero algo en mí había cambiado. Ya no tenía miedo. Caminé directo hacia el salón, donde Verónica revisaba unos documentos con su abogado. Me miró con fastidio, como si le molestara que yo siguiera respirando. «Necesito hablar contigo», le dije. Ella levantó una ceja, sin apartar la vista del contrato. «Otra vez tus delirios, Guadalupe». Le conté que la había escuchado la noche anterior, que sabía lo que hizo. Su rostro cambió apenas, un parpadeo que solo alguien que la conoce tanto podría notar. Luego sonrió, esa sonrisa que siempre precedía algo terrible. «¿Qué cosas dices, viejita? Ya deberías descansar. No te conviene hablar tanto». Su tono fue amable, pero su mirada me atravesó como una navaja. Detrás de esa calma había rabia. Intenté mantenerme firme. «No me voy a quedar callada», le dije. Ella se levantó lentamente, rodeando el escritorio. El taconeo de sus zapatos resonaba como metrónomo sobre el mármol. «Ah, ¿no? Pues entonces ve a contarle tus cuentos a quien quiera escucharte. Pero hazlo desde la calle». Me empujó con una fuerza que no esperaba. Mis pies resbalaron. Todo pasó en segundos. Sentí el vacío, el aire rompiéndose en mi oído. Vi los escalones subir hacia mí y luego nada. Un golpe seco, un dolor que me partió la espalda y el silencio más cruel que he conocido. No supe si grité. Lo último que recuerdo es el sonido de su respiración agitada y su perfume llenando el aire. Ese perfume, dulce y fuerte, que desde entonces me da náusea cada vez que lo huelo. Cuando abrí los ojos, estaba tirada al pie de la escalera. La luz del mediodía entraba por los ventanales, bañando el piso de mármol con reflejos dorados. Verónica estaba arriba, con una mano en la baranda. Su expresión era tranquila, casi indiferente. «Te lo dije», murmuró antes de girarse y subir. Ni siquiera llamó a nadie. Solo se alejó, dejando que el dolor hiciera su trabajo. No sé cuánto tiempo pasó. Escuché pasos apresurados, voces, el grito de una de las empleadas. Me levantaron entre dos personas y me llevaron a mi cuarto. No hubo ambulancia. No hubo médico. Solo hielo, silencio y miedo. Desde la ventana, pude verla más tarde riendo en el jardín, brindando con sus amigos como si nada hubiera ocurrido. La crueldad también tiene su etiqueta de lujo. Esa noche, Manuel vino a escondidas. Cuando vio mis heridas, se quedó sin habla. Le conté todo, cada palabra, cada gesto. Su rostro se endureció. «Esto ya pasó de límite», dijo, y sacó de su bolsa un pequeño dispositivo. Instalé una cámara en el salón, justo como me pediste. Sentí un escalofrío. Había una posibilidad de que todo estuviera grabado. Por primera vez, el miedo se mezcló con esperanza. Pasamos horas revisando el aparato. La imagen era clara, el empujón, mi caída, su indiferencia. Manuel guardó la memoria en su chaqueta y me prometió que nadie la borraría. Yo solo podía llorar en silencio. No por el dolor físico, sino porque sabía que el principio del fin de Verónica acababa de quedar registrado. Antes de irse, Manuel me tomó la mano. «Resiste un poco más, Lupe. La verdad ya tiene rostro». Y mientras lo veía desaparecer por el pasillo, entendí que, aunque me dolía todo el cuerpo, algo en mi interior había despertado definitivamente. Ya no era una víctima. Era una testigo. Y la historia, por fin, empezaba a escribirse de mi lado. Los días siguientes fueron un torbellino de silencio. Verónica actuaba como si nada hubiera pasado, caminando por la mansión con ese aire de realeza que tanto la caracterizaba. Yo seguía con el cuerpo adolorido, cada movimiento me recordaba su empujón. A veces la escuchaba reír al teléfono, hablando de un viaje que planeaba a París, de su nueva cuenta en el banco, de un negocio redondo.
Sus palabras eran cuchillos envueltos en terciopelo. Manuel venía cada tarde, fingiendo que me traía medicamentos. En realidad, venía a revisar la cámara. Una noche, mientras el resto de la casa dormía, sacó su laptop y conectó la memoria. Yo apenas respiraba. La pantalla parpadeó y ahí estaba todo: la escalera, el salón reluciente y Verónica empujándome sin dudar. Me vi caer, escuché mi propio golpe. Manuel apartó la mirada. «Esto es suficiente para hundirla», dijo con un hilo de voz. Mirar esa grabación fue como revivir la humillación, pero también sentir una fuerza nueva nacer en el mismo lugar donde antes solo había miedo. Le pedí a Manuel que guardara la copia en un sitio seguro. «No aquí», le rogué. «Ella lo encontraría». Asintió. Lo observé salir de la casa con esa serenidad tensa que solo tienen los hombres decididos a luchar. Esa misma madrugada, el viento golpeaba las ventanas. No pude dormir. Cerré los ojos y me vi a mí misma en aquella escalera, pequeña frente a todo ese lujo, a ese brillo que ya no me pertenecía. Pensé en Diego, en cómo habría reaccionado al ver a la mujer que amó convertida en su verdugo. Quise creer que él, desde donde estuviera, veía lo que estábamos haciendo, que nos acompañaba. Al día siguiente, Verónica organizó otra reunión en el salón principal. Champañe, perfumes, risas. La casa olía a triunfo, pero era el olor del miedo disfrazado. Yo la observaba desde la puerta, invisible, sosteniendo la carta de Diego en el bolsillo. Uno de los invitados, un abogado de confianza, le preguntó en tono casual por el accidente de su esposo. Ella titubeó apenas un segundo antes de responder. Fue una tragedia, pero me dejó todo en orden. Esa frase me heló. Me dejó todo en orden. Ninguna viuda habla así de un hombre al que amó. La forma en que lo dijo, con esa frialdad calculada, me confirmó lo que ya sabía. Para ella, Diego había sido un trámite, una inversión más en su lista de victorias. Sentí rabia, una rabia serena que ya no buscaba gritar, sino actuar. Por la noche, Manuel volvió. Tenía una expresión que no le había visto nunca, mezcla de sorpresa y miedo. Recibí una llamada, me dijo. Una voz de hombre, distorsionada, decía: «El que usted busca está vivo». Me quedé helada. Tardé en entenderlo. Vivo. Esa palabra resonó como un trueno dentro de mí. Lo miré sin poder hablar. Mis manos comenzaron a temblar. Pensé que quizá era una broma cruel, una trampa. Pero algo dentro de mí, un instinto que solo las madres entendemos, me dijo que era verdad. Que Diego no se había ido del todo. Que había sobrevivido. Las lágrimas que había guardado durante años salieron todas de golpe. Me cubrí el rostro y recé. No pedí nada, solo agradecí. Porque esa chispa era más que esperanza. Era la vida regresando. Manuel me prometió que investigaría, que rastrearía esa llamada. Yo le pedí que fuera discreto. Ella no debe saber nada, insistí. No todavía. Miré hacia el ventanal y vi el reflejo de las luces del salón en el jardín, como si toda la casa estuviera celebrando su propia mentira. Pero esa noche, algo cambió en mí. Ya no era solo una madre herida. Era una mujer que había empezado a recuperar su voz. Cuando Manuel se fue, apagué la lámpara y me quedé en silencio, abrazando la carta de Diego. En mi cabeza resonaban sus palabras: «Pronto todo se sabrá». Tal vez el momento había llegado. Tal vez la verdad, escondida por tanto tiempo bajo perfumes caros y copas de cristal, por fin estaba tocando a la puerta. ¿Y tú? Si descubrieras que alguien a quien diste tu confianza te empujó al abismo, ¿buscarías justicia o preferirías dejar que la vida se encargue? No recuerdo haber dormido aquella noche. La frase «está vivo» giraba en mi cabeza una y otra vez, como un mantra imposible de apagar. Caminé descalza por el cuarto, con las manos frías, el corazón golpeando en el pecho. No sabía si reír o llorar. 8 años creyendo que mi hijo estaba bajo tierra, y de pronto esa llamada cambiaba todo. ¿Era posible que la muerte también tuviera errores? Al amanecer, me preparé un café con agua hervida en una pequeña hornilla que guardaba escondida. El aroma me recordó las mañanas con Diego, cuando le entraba a la cocina medio dormido, buscando azúcar y consejo. Cerré los ojos y lo vi, vivo en mi memoria.
Pero esta vez, la imagen tenía peso, respiraba. Por primera vez en mucho tiempo, tuve esperanza sin culpa. Manuel llegó temprano, con la cara tensa. No hay registro de la llamada, dijo. Vino de un número privado, imposible rastrear. Me miró como si temiera romper algo frágil. Pero en su voz había un temblor que no conocía, una mezcla de duda y fe. Lupe, puede que sea verdad. Esa posibilidad me atravesó como un relámpago. Si Diego estaba vivo, todo lo que sufrí, todo lo que soporté, podría tener sentido. Verónica, ajena a todo, planeaba una fiesta para celebrar la firma de una nueva sociedad. Iba a ser un evento grande, con invitados del banco y un catering de lujo. Escuché cómo discutía con el decorador sobre el color de las flores y el brillo del mármol. Todo era perfección estética, una belleza vacía que contrastaba con la podredumbre moral que ella escondía. Me pregunté cuánta gente se dejaría deslumbrar por su elegancia sin oler la traición detrás del perfume. Esa tarde, cuando el silencio volvió, me atreví a entrar al despacho. Encendí la computadora de Diego, que aún conservaba su contraseña, su fecha de nacimiento. Sentí un nudo en el estómago al verla encenderse. Dentro, encontré correos viejos, carpetas de trabajo y entre ellas, un archivo sin título. Lo abrí. Era un documento incompleto, una carta dirigida a mí. Mamá, si lees esto, es porque algo salió mal. No te preocupes, estoy preparado. Lloré sin ruido, dejando que las lágrimas cayeran sobre el teclado. No era una grabación ni un testamento. Era una despedida interrumpida. Y de pronto entendí. Diego había presentido el peligro. Tal vez intentó huir. Tal vez nunca llegó a morir del todo. Cerré el archivo con las manos temblorosas. Todo lo que me rodeaba, la lámpara de cristal, los muebles de diseño, las cortinas de lino, me pareció de pronto un decorado falso. Un teatro montado sobre su ausencia. Cuando Manuel regresó, me dijo que había hablado con un viejo amigo de Diego, un excompañero del banco. Le contó que el accidente había tenido irregularidades, que el coche fue revisado 2 días antes por un mecánico contratado por Verónica. Nadie investigó. Todo se cerró rápido, con dinero y contactos. Lo escuché en silencio, apretando los puños. El dolor se mezcló con una furia nueva, la de una madre que ya no teme nada. Esa noche, mientras Verónica daba órdenes por teléfono, fui a la capilla pequeña del jardín. Encendí una vela. La cera derretida caía lenta, como si marcara el tiempo de mi espera. Le hablé a mi hijo en voz baja. Si estás vivo, si puedes oírme, no dejes que el miedo te calle otra vez. Sentí un aire cálido rozarme el rostro, como una caricia. No sé si fue imaginación, pero juraría que alguien me escuchaba. A la mañana siguiente, Verónica salió temprano, con su bolso de cuero y su teléfono pegado al oído. Yo la vi marcharse desde la ventana, con esa seguridad de quien cree tener el mundo bajo control. Cuando su auto desapareció por la avenida, tomé mi abrigo, la carta y la memoria con la grabación. Era hora de dejar de esconderme. Cerré la puerta del cuarto, respiré hondo y di un último vistazo a la mansión. Cada rincón brillaba bajo la luz del sol, los cuadros, el mármol, el cristal. Todo parecía intocable, eterno. Pero debajo de esa perfección había grietas, y yo era la única que las conocía. En silencio, juré que muy pronto esa casa dejaría de ser su palacio, para convertirse en su jaula. Manuel y yo sabíamos que no podíamos seguir actuando solos. La verdad era demasiado grande para sostenerla con las manos. Después de revisar los documentos, las grabaciones y la carta, decidimos buscar ayuda. Un viejo contacto de Manuel trabajaba con la Policía Federal en casos financieros. Si Diego está vivo, ellos sabrán algo, dijo. Y por primera vez en años, sentí que una puerta invisible se abría frente a nosotros. Nos reunimos con el agente en un hotel boutique del centro. Era discreto, con olor a madera pulida y café recién molido. El hombre nos escuchó sin interrumpir. Cuando mencioné el nombre de Verónica Morales, su rostro cambió. Esa mujer está en una lista de vigilancia, confesó. Hay movimientos sospechosos entre sus cuentas y una empresa fantasma en Panamá. El mundo se me nubló. Todo lo que Diego sospechaba estaba ahí,
en números y transferencias. El agente prometió mantenernos informados. Dijo que si Diego estaba bajo protección, no podían confirmarlo sin autorización. Pero su silencio posterior fue más claro que cualquier palabra. Manuel y yo salimos del hotel sin hablar. Caminamos por la calle empedrada, entre tiendas de lujo y vitrinas llenas de relojes de oro. La ciudad seguía su ritmo indiferente, mientras yo sentía que la vida me temblaba entre los dedos. Al llegar a casa, Verónica estaba en el jardín, recibiendo a un diseñador de interiores. Planeaba renovar la fachada, cambiar los ventanales, modernizar la cocina. Escuché cómo hablaba de presupuestos, de pagos y de una transferencia urgente. Cada palabra era una bofetada. Esa mujer seguía gastando el dinero de mi hijo sin remordimiento alguno. A su alrededor, todo era brillo, pero su alma era un hueco oscuro. Esa noche, mientras ella dormía, Manuel y yo hicimos un plan. Si Diego aparece, no debe saberlo hasta el último momento, me advirtió. Tiene que ser sorpresa, un golpe preciso. Acepté sin discutir. En el fondo, temía que cualquier movimiento en falso pusiera su vida en riesgo. Habíamos esperado 8 años. Podíamos esperar un poco más. La paciencia, a veces, es la forma más silenciosa de venganza. Pasaron los días, y la rutina volvió a su engañosa normalidad. Verónica seguía con sus reuniones, sus almuerzos en restaurantes elegantes, sus fotos fingiendo felicidad. Pero algo en ella cambió. Tal vez presintió que algo se acercaba. A veces la veía mirar por la ventana del despacho con los brazos cruzados, nerviosa, como si temiera su propio reflejo. La culpa tiene un aroma que ni el perfume más caro puede disimular. Un viernes por la tarde, Manuel recibió una llamada cifrada. Su rostro se iluminó. «Es oficial», dijo. «Lo encontraron». Diego había estado bajo custodia en otro país, protegido por un programa de testigos. Sobrevivió al accidente, pero quedó en coma durante meses. Al despertar, contó todo. Su testimonio estaba archivado, esperando el momento de volver a la superficie. Me quedé sin aire. No sabía si gritar o caer de rodillas. Esa noche, encendí todas las luces del cuarto. La casa parecía respirar conmigo. Me miré al espejo y apenas me reconocí. Las arrugas nuevas contaban mi historia mejor que cualquier palabra. Pensé en Diego, en cómo sería verlo otra vez. ¿Me recordaría? ¿Me perdonaría por haber creído en su muerte? La esperanza duele, pero también cura. Y esa noche, por primera vez, dormí con el corazón tranquilo. Al día siguiente, los federales nos confirmaron la fecha. Diego regresaría bajo identidad protegida. Tenían todo listo. Será cuestión de horas, dijeron. Sentí un temblor de alegría y miedo. Había esperado tanto ese instante que no sabía cómo imaginarlo. No era solo su regreso, era la justicia caminando hacia nosotras con paso firme. Cuando el sol se puso, el cielo se tiñó de naranja y oro. Me quedé sola frente al ventanal, viendo las sombras alargarse sobre el jardín. Cada pétalo, cada rayo de luz, parecía decirme lo mismo: aguanta un poco más. En la penumbra del salón, con la carta de Diego entre las manos, juré que cuando esa puerta volviera a abrirse, nada en esta casa volvería a ser igual. Los días antes del regreso de Diego se sintieron eternos. Cada minuto era una mezcla de esperanza y miedo. Verónica seguía con su vida de apariencias, como si el mundo entero fuera un espejo donde solo ella se reflejaba. Yo la observaba en silencio, calculando cada uno de sus movimientos. Sabía que algo grande estaba por suceder, pero debía fingir debilidad. En una guerra de poder, el silencio es un arma más efectiva que los gritos. Una mañana, Verónica entró a mi cuarto sin tocar. Llevaba un conjunto color crema y un perfume tan fuerte que casi me mareó. Me miró con una sonrisa estudiada. «He hablado con el abogado», dijo. «Vamos a iniciar un proceso para declararte incapaz. Será lo mejor para todos». Me quedé inmóvil. Su tono era tan dulce que dolía más que una bofetada. Fingí confusión. «¿De qué hablas, hija?» Ella sonrió, saboreando cada palabra. «De protegerte, claro». Cuando se fue,
Antes de seguir, si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. Me temblaban las manos. No por miedo, sino por la claridad que de pronto tuve. No era suficiente quitarme la casa, ahora quería borrarme por completo, convertir mi historia en un documento legal. Me senté en la cama, respirando hondo. Recordé las veces que la vi llorar por Diego, fingiendo dolor ante todos. Cuánta habilidad para el engaño. Y yo, ciega por la culpa, la alimenté en mi propia mesa. Al día siguiente, el abogado llegó con los papeles. Un hombre joven, traje caro, sonrisa mecánica. Traía una carpeta con mi nombre impreso y un sello notarial. Verónica lo acompañaba, impecable como siempre, con su bolso de diseñador y su aire de superioridad. Me sentaron frente a la mesa del salón principal, el mismo salón donde antes tocábamos música en familia. Sobre el mármol blanco descansaba mi destino en tinta negra. Solo tiene que firmar aquí, señora Guadalupe, dijo el abogado. Es por su bien. Me quedé mirándolo sin responder. Verónica cruzó las piernas y tomó un sorbo de vino. Hazlo fácil, mamá, murmuró, usando por primera vez en meses esa palabra. Mamá. Sentí un escalofrío. La usó como un arma, no como un lazo. En su voz había ironía, no cariño. Me miraba como se mira a un animal herido. Fingí duda, temblor. ¿Y si no quiero?, pregunté. Verónica soltó una carcajada. Entonces lo haremos por la vía legal, pero vas a firmar. Créeme, es menos doloroso así. Tomé la pluma, la acerqué al papel y la sostuve en el aire, sin tocarlo. Quiero leerlo, dije. El abogado intercambió una mirada con ella. No hay nada que leer, solo formalidades. Me incliné sobre el documento y vi mi nombre mal escrito. Ni siquiera se molestaron en revisar los detalles. Ese descuido los traicionó. Dejé la pluma sobre la mesa y levanté la vista. ¿Puedo tener una copia?, pregunté. Verónica sonrió con suficiencia. No es necesario. En ese momento supe que todo lo que había sospechado era real. No buscaban protegerme, querían silenciarme. La máscara de cordialidad se caía poco a poco, dejando al descubierto su verdadero rostro. Una mujer que ya no sabía distinguir entre ambición y maldad. Cuando el abogado se fue, la mansión quedó en silencio. Verónica me observó desde la escalera, con los brazos cruzados. Podrías haberte evitado esto, dijo con frialdad. A veces no sé si compadecerte o admirarte por seguir viva. Caminó hacia su habitación y la puerta se cerró con un golpe seco. Me quedé sola en el salón, rodeada de lámparas encendidas, retrato sin alma y el eco de su voz flotando en el aire. Esa noche, no dormí. Pensaba en todo lo que había perdido y en lo poco que quedaba. Pero también en lo que estaba por venir. Diego, mi hijo, estaba a punto de volver. Y Verónica, sin saberlo, se preparaba para su propia caída. La justicia no siempre llega vestida de juez, a veces llega con el rostro de un hijo que regresa de entre los muertos. Me asomé a la ventana. Afuera, la luna bañaba el jardín con un brillo plateado. Sentí un estremecimiento recorrerme el cuerpo. No era miedo. Era el peso de la calma antes de la tormenta. Mañana, pensé, mañana todo comenzará a cambiar. Y cuando lo haga, esta casa dejará de oler a perfume y volverá a oler a verdad. El día amaneció con un silencio extraño, pesado. La casa entera parecía contener la respiración. Verónica se levantó temprano, dio órdenes, hizo llamadas, revisó papeles. Todo tenía una precisión casi militar. Yo sabía que algo grande se preparaba. A media mañana, llegaron los autos negros y los hombres de traje. El eco de sus pasos en el mármol era un recordatorio de que la justicia, en manos equivocadas, se convierte en teatro. Me hicieron sentar en el salón principal. Sobre la mesa larga, reluciente bajo el candelabro de cristal, estaban los documentos del juicio de incapacidad. El abogado me sonreía con ese gesto neutro que oculta el desprecio.
Verónica, vestida de blanco, irradiaba seguridad. Parecía más una anfitriona de gala que una conspiradora. A su lado, 2 guardias privados esperaban con las manos cruzadas. Todo olía a perfume caro y a amenaza. «Vamos a hacerlo rápido, mamá», dijo ella, como si firmar mi sentencia fuera un trámite más de su agenda. En su voz no había rencor, sino satisfacción. Tomó la pluma de oro que Diego le regaló en su aniversario y la colocó frente a mí. «Firma aquí». La tinta brillaba bajo la luz. Sentí el peso de los años, del cansancio, de la rabia. Miré los papeles y después la miré a ella. Sonreí. Era hora de dejar que la trampa se cerrara sobre su propio cuello. «¿Y si no quiero firmar?», pregunté. Su sonrisa se desdibujó apenas un segundo, lo suficiente para saborear su miedo. «Entonces te sacaremos por la fuerza», respondió. Fingí torpeza, tomé la pluma con manos temblorosas. «Está bien, hija, si es lo que quieres». Incliné la cabeza, dejé que creyera que había ganado. El abogado se acomodó la corbata, los guardias dieron un paso adelante. Todo estaba listo para mi rendición. Pero la puerta de la mansión se abrió con un golpe seco. Un estruendo tan fuerte que los ventanales vibraron. Todos se giraron. Yo me quedé quieta, sin mover un músculo. En el umbral apareció un hombre alto, vestido con chaqueta oscura, el rostro medio cubierto por la luz del mediodía. Nadie habló. Verónica se quedó helada, la pluma cayó de sus dedos. ¿Quién es?, murmuró el abogado. El hombre dio un paso al frente. Su voz fue un susurro primero, luego un trueno. «Soy el que faltaba en esta casa». Mis manos comenzaron a temblar. El aire se me fue del pecho. Era su voz. Esa voz. Diego. Mi hijo. Vivo. El mundo se detuvo. Los guardias retrocedieron, confundidos. Verónica palideció, las palabras se le atoraron en la garganta. El silencio pesaba más que el mármol bajo nuestros pies. Diego avanzó con calma. Su mirada no era la del joven que se fue, sino la de un hombre que regresó del infierno. Tenía una cicatriz que cruzaba su ceja, y en sus ojos el reflejo de todas las noches que yo había pasado rezando. Me tomó de la mano sin apartar la vista de Verónica. «Mamá», dijo despacio, «ya no estás sola». Sentí el alma salírseme por los ojos. Verónica dio un paso atrás, tropezando con el sillón. «No puede ser», balbuceó. Tú estás muerto». Él soltó una media sonrisa amarga. «No, Verónica». «Muertos están los que matan por dentro». Yo solo estaba esperando el momento de volver. Su tono era sereno, pero cada palabra cortaba como un cuchillo. En ese instante, la máscara de ella se rompió para siempre. Los agentes federales entraron detrás de él, mostrando sus credenciales. «Verónica Morales», anunció uno, «queda detenida por intento de homicidio, fraude y falsificación de documentos». El eco de esas palabras llenó la casa. Ella gritó, lloró, se aferró a la mesa, suplicando. Yo solo la miré, sin odio, sin placer, con el cansancio de quien por fin puede soltar un peso que cargó demasiado tiempo. Diego se inclinó y me susurró al oído, «Se acabó». Cerré los ojos. Escuché las sirenas a lo lejos y el sonido del taconeo de Verónica al ser llevada. Afuera, la luz del día se reflejaba en los ventanales como si la casa respirara otra vez. Por primera vez en años, el aire olía limpio, no a perfume ni a culpa. Algo dentro de mí supo que todo lo que había soportado valió la pena. Todavía escucho el eco de aquella puerta abriéndose. Fue como si la vida regresara en forma de trueno, quebrando el silencio que había devorado esa casa por años. Verónica seguía paralizada frente a la entrada, los labios entreabiertos, sin entender si lo que veía era un fantasma o un castigo. Yo no podía moverme. Tenía las manos apretadas sobre el pecho, intentando controlar el temblor. Diego dio otro paso al frente, y el mundo entero pareció girar hacia él. Su rostro estaba distinto, más duro, más adulto. La cicatriz en su ceja brillaba con la luz del mediodía, como una marca de guerra. Pero sus ojos eran los mismos. En ellos había calma, pero también un dolor antiguo, el de quien ha conocido la oscuridad y decidió volver.
Cuando me miró, todo se detuvo. «Hola, mamá», dijo despacio. Esa voz, tan viva, tan mía, me partió en dos. No lloré, el cuerpo no me lo permitió. Los agentes detrás de él avanzaron, identificándose con una seriedad fría. Uno de ellos me miró con respeto, otro con compasión. Verónica, en cambio, retrocedía sin rumbo, su vestido blanco rozando el suelo de mármol. Se cubría la cara, negando con la cabeza. «Esto no puede estar pasando», repetía. Pero estaba pasando. La justicia había entrado por la misma puerta por donde ella me había echado años atrás. Diego me abrazó. Sentí el olor de su piel, la calidez de su cuerpo, la verdad en su respiración. No era un sueño. Lo toqué como quien toca algo sagrado. «No me dejaron morir, mamá», susurró. «Tu carta me salvó». Me quedé muda. No entendía. Me explicó que el accidente no fue accidente, que logró sobrevivir y que el gobierno lo protegió mientras investigaban la red de fraudes y sobornos donde Verónica estaba implicada. La escuché gritar desde el fondo del salón. «Miente. Es un montaje». Pero su voz ya no tenía poder. Diego caminó hacia ella despacio, con la calma del que no necesita vengarse porque la verdad ya hizo el trabajo. «Yo te amé, Verónica», le dijo sin alzar la voz. «Te amé de una forma que ahora me avergüenza». Ella intentó responder, pero la rabia le torció las palabras. «Tú me destruiste», gritó. Él negó con la cabeza. No. «Tú te destruiste sola». Los agentes leyeron sus derechos. El sonido de las esposas al cerrarse fue como una nota final en una sinfonía de dolor. Yo la miré y sentí algo que no esperaba: compasión. Porque aunque me había quitado todo, su derrota no me daba placer. El odio envejece, y yo ya no tenía tiempo que perder. Lo que me quedaba era paz, aunque fuera breve, aunque doliera. Cuando la sacaron de la casa, el sol entró de lleno por los ventanales. La luz iluminó el salón, los retratos, las flores, el mármol. Era la primera vez que esa casa parecía respirar. Todo el lujo que antes me oprimía ahora era testigo de justicia. Los mismos objetos que ella usó para humillarme presenciaban su caída. El silencio que siguió fue casi sagrado. Diego se sentó en el sofá, agotado. «Tardé años en llegar aquí», dijo. «A veces creí que nunca lo lograría». Le acaricié la mano. «Yo tampoco dejé de esperarte». Se recostó en mis brazos como cuando era niño. Me contó fragmentos de su historia: el accidente, el hospital, el miedo. Cada palabra era una espina que se clavaba y se soltaba al mismo tiempo. La verdad duele, pero también limpia. Manuel entró poco después. Al vernos juntos, se quitó el sombrero y se secó los ojos. «Valió la pena cada espera, hermana», dijo con voz temblorosa. «Ya está aquí». Nos abrazamos los tres. Afuera, los vecinos empezaban a murmurar, a asomarse desde las rejas, a mirar la caravana de autos oficiales. Nadie podía creerlo. El fantasma había regresado, pero no para asustar, sino para poner orden. Esa noche, cuando todos se fueron, la casa quedó en silencio. Encendí una vela en la mesa del comedor, la misma que Verónica había usado para sus banquetes. La flama titilaba en el aire, reflejándose en los vasos de cristal aún sin lavar. Miré a Diego dormido en el sofá y pensé que, aunque la justicia humana tiene límites, la del destino siempre llega a tiempo. La noticia de su arresto corrió como fuego entre los círculos que antes la adulaban. Las llamadas cesaron, los socios se borraron, y las amigas del club privado fingieron no conocerla. Así de rápido se evapora el respeto cuando el dinero se ensucia. Verónica pasó de anfitriona elegante a nombre prohibido en las reuniones. Yo observaba todo desde la ventana del despacho, esa misma habitación donde ella firmó su propia ruina con la pluma de Diego. Los agentes volvieron días después, cargando cajas con documentos, joyas y relojes de oro que sirvieron de prueba. La mansión parecía un escenario desmantelado, una obra que llegaba a su fin. Caminé entre los muebles cubiertos con sábanas, los retratos bajados, el eco de los pasos de los policías. Sentí una mezcla de tristeza y alivio. El lujo que antes me asfixiaba se desmoronaba ante mis ojos, sin ruido, sin gloria.
En televisión, las noticias mostraban imágenes de Verónica siendo trasladada. Llevaba la misma ropa con la que me había enfrentado aquella mañana, el traje blanco, el cabello perfecto, pero la mirada perdida. Los reporteros gritaban su nombre, las cámaras la cegaban. No hubo defensas ni discursos. Solo el silencio de quien se queda sin historia que contar. Me dolió verla así, no por ella, sino por el amor que alguna vez le tuvo mi hijo. Diego no quiso ver los noticieros. No necesito eso, dijo. Ya la vi caer con mis propios ojos. Lo entendí. Había pasado demasiado tiempo sobreviviendo para gastar energía en el odio. Lo que él quería era recuperar la vida, no revivir el dolor. Lo vi caminar por el jardín, tocando las flores que volvieron a crecer después de años. Cada paso suyo era una reconciliación con la tierra que lo creyó muerto. Una mañana, recibimos una llamada de los federales. Querían que Diego declarara oficialmente. El proceso sería largo, lleno de audiencias y nombres implicados. Había más gente detrás de Verónica, toda una red de corrupción que había usado la empresa de mi hijo como fachada. Diego asintió sin dudar. No tengo miedo, dijo. Ya estuve muerto una vez. Su voz tenía la serenidad de quien vuelve del abismo con los ojos abiertos. Esa tarde, Manuel vino a acompañarnos. Trajo pan dulce y café, como cuando éramos jóvenes. La casa olía diferente. A hogar, no a perfume. A verdad, no a ostentación. Hablamos poco, pero nuestras miradas decían más que las palabras. Había una paz nueva, una calma que no conocíamos. Todo lo que fue mentira se está cayendo solo, dijo Manuel, mirando las escaleras donde una vez casi muero. Así se derrumban los imperios sin alma. Verónica intentó apelar, pero los jueces rechazaron su solicitud. Los vídeos, los documentos y las firmas falsificadas hablaban por sí mismos. Ya no quedaba lugar para excusas. Cuando me mostraron su testimonio, apenas lo leí. Decía que lo hizo por amor. Amor. Qué palabra tan malgastada. El amor no destruye, no humilla, no roba. Lo que ella tuvo fue hambre, la clase de hambre que devora todo a su paso. Una semana después, la prensa publicó una foto que dio la vuelta a la ciudad. Verónica entrando a la prisión de mujeres, sin maquillaje, con la mirada vacía. La imagen no me dio placer, solo silencio. Cerré el periódico, me serví un café y me senté junto al ventanal. Afuera, el viento movía las cortinas ligeras. Pensé en todas las veces que ella me llamó loca, débil, vieja. Y sonreí. A veces sobrevivir es la forma más elegante de venganza. Esa noche, Diego y yo cenamos juntos por primera vez en casi una década. Había arroz, pan y vino. Nada más. Y sin embargo, era la comida más abundante de mi vida. Él brindó conmigo, mirándome a los ojos. Gracias por no rendirte, dijo. Yo solo pude responder, gracias por volver. El cristal de las copas chocó suavemente, y el sonido se mezcló con la lluvia que empezaba a caer. Después, apagué las luces del salón y dejé la puerta entreabierta. Caminé por los pasillos vacíos, escuchando mis pasos sobre el mármol. Por primera vez, esa casa no me pesaba. La mansión seguía siendo la misma, pero su alma había cambiado. Ya no era un templo de vanidad, sino el testigo de nuestra verdad. Y mientras la noche avanzaba, supe que el lujo más grande que una madre puede tener es volver a abrazar a su hijo. Pasaron algunos meses desde el juicio. La ciudad siguió su curso, indiferente a la historia que había consumido casi toda mi vida. Las noticias sobre Verónica se apagaron como un rumor viejo. Nadie hablaba de ella, nadie la recordaba. En cambio, Diego y yo empezábamos de nuevo, paso a paso, aprendiendo a habitar el silencio sin miedo. La casa había dejado de ser una herida, ahora era una especie de santuario. Cada mañana abría las cortinas grandes del salón y dejaba entrar el sol. El mármol brillaba, no por ostentación, sino por limpieza. Las flores del jardín volvían a crecer, y el piano, aquel que durante años fue símbolo de mi tristeza, sonaba otra vez con música viva. Diego tocaba despacio, sin mirar las partituras. Era su forma de sanar. Yo lo escuchaba desde la cocina, con el corazón encogido.
No había lujo que igualara ese sonido. Una tarde llegó una carta sellada. Venía del tribunal. La abrí con manos temblorosas. Era la resolución final. La propiedad, las cuentas, todo lo que alguna vez perteneció a Diego, regresaba oficialmente a su nombre. El documento llevaba el sello del banco y la firma del juez. Lloré. No por el dinero, sino por lo que representaba. Después de tanto dolor, la dignidad había vuelto a su lugar. Diego quiso celebrar, pero no con fiestas ni champán. Ya tuvimos suficiente brillo falso, dijo. Así que preparamos una cena sencilla. Pan, vino y risas. Manuel vino también, y por primera vez en años, la casa sonó a familia. Hablamos del pasado sin rencor, de lo aprendido, de lo que quedó. El lujo, comprendí esa noche, no está en los objetos, sino en la paz que da saber quién eres después de perderlo todo. Sin embargo, algo dentro de mí seguía inquieto. Una sensación que no se iba. No era miedo. Era la necesidad de cerrar el círculo. Pedí permiso para visitar a Verónica. Diego no quiso acompañarme. No necesito verla, dijo. Pero si tú lo necesitas, ve. Lo entendí. Cada uno tiene su manera de enterrar el pasado. La mía era mirarlo a los ojos. El día de la visita, el guardia me revisó el bolso y me condujo hasta una sala pequeña. El aire olía a desinfectante y metal. Verónica entró. Ya no quedaba nada de la mujer que conocí. Sin maquillaje, con el cabello atado, parecía más joven y más vieja al mismo tiempo. Nos quedamos en silencio. Ella me miró, esperando que hablara. Yo solo dije, ¿por qué, Verónica? ¿Qué te faltaba? Sonrió con tristeza. Nada, Guadalupe. Solo quería sentir que tenía poder. Pero el poder sin amor no sirve para nada. Su voz era débil, quebrada. La escuché sin interrumpirla. Tal vez por primera vez decía la verdad. No la odiaba. Me daba pena. Antes de irme, me tomó la mano a través del cristal. Dile a Diego que lo amé a mi manera. Asentí. No respondí. A veces el silencio es la respuesta más justa. Regresé a casa con una sensación extraña. No de victoria, sino de descanso. La venganza no me devolvió a mi hijo. El perdón, quizás sí. Cuando crucé la puerta, Diego estaba en el piano. Levantó la vista y sonrió. ¿Te sientes mejor?, preguntó. Me senté junto a él. Sí, respondí. Por fin todo pesa menos. Tocó una melodía suave. La casa entera pareció suspirar. Miré alrededor. Las paredes, las luces, los retratos. Todo estaba igual y, al mismo tiempo, completamente distinto. Ya no había miedo. Ni ruido. Solo el sonido de las teclas y la certeza de que, después de tanto dolor, sobrevivir era el mayor acto de orgullo. Cerré los ojos y dejé que la música me envolviera, ligera como un adiós. ¿Y tú? ¿Crees que el perdón es posible, incluso después de haberlo perdido todo? El amanecer llegó con una luz nueva. Las cortinas, que antes parecían pesar toneladas de tristeza, se movían suaves con el viento del jardín. Por primera vez en muchos años, el aire olía a fresco, no a perfume caro ni a encierro. Diego abrió todas las ventanas, una por una, dejando entrar el sol hasta el último rincón. Que salga todo este olor a traición, me dijo sonriendo. Y lo hizo. El aire se llevó algo más que polvo, se llevó el pasado. Pasamos el día limpiando juntos. No por necesidad, sino por símbolo. Quitamos cuadros, cambiamos muebles de lugar, abrimos los armarios que llevaban años cerrados. Cada objeto tenía una historia, y algunas dolían demasiado para conservarse. En el despacho, hallé la pluma dorada que Verónica usó para intentar declararme incapaz. La miré un instante y luego la arrojé a la basura. No hubo ira, solo alivio. En la sala, Diego tocó el piano. Las notas llenaron la casa, suaves, sin esfuerzo. La música viajaba por los pasillos como una bendición. Mientras lo escuchaba, recordé todas las veces que esa misma melodía sonó entre gritos, mentiras y soledad. Ahora sonaba limpia.
No porque cambiara la canción, sino porque nosotros habíamos cambiado. La casa ya no era un recuerdo, era un cuerpo que respiraba otra vez. Manuel vino a ayudarnos. Trajo flores frescas y las puso en jarrones de cristal. «Esta casa se siente viva», dijo, mirando alrededor. Sonreí. Es que volvió la verdad. Reímos los tres, y esa risa fue como una plegaria. Afuera, el sol caía sobre las paredes blancas, y el reflejo del mármol hacía que todo brillara. Por fin ese brillo no era de lujo, sino de paz. En la cocina, encontramos la vajilla guardada en una caja. Era el juego que Diego me regaló cuando se casó. La lavé con cuidado, una pieza a la vez. No quería que nada del pasado se quedara manchado. Cuando terminé, la mesa estaba puesta como antes, sencilla, sin ostentación, pero llena de dignidad. «Esto sí es hogar», dije en voz baja. Diego asintió. Así debió ser siempre. Por la tarde, me senté frente al ventanal. Desde allí, veía el jardín renacer. Los rosales que antes parecían secos florecían con fuerza. El estanque volvía a tener agua limpia. Todo parecía recuperar su sitio, como si el tiempo, al fin, hubiera decidido detenerse para darnos una tregua. El silencio no era pesado, era un silencio amable, lleno de significado. Diego salió a caminar entre los árboles. Lo observé desde la ventana, sus pasos tranquilos, sus manos en los bolsillos. Pensé en lo que habíamos sobrevivido, en cómo el dolor nos arrancó todo, pero nos dejó lo esencial, la fe, el amor, la voluntad de seguir. Esa es la verdadera herencia, pensé. No la casa, ni las cuentas, ni las propiedades. Lo que queda cuando el lujo se deshace. Esa noche, la casa olía a jabón, a cera y a pan recién hecho. La luz cálida de las lámparas llenaba los rincones. Diego puso música en un viejo tocadiscos, una canción que solía sonar en las tardes tranquilas. Me senté en el sillón y cerré los ojos. Por primera vez, el pasado no dolía. Era solo una historia. Una que, aunque marcada por la traición, había terminado con verdad. Manuel se despidió al caer la noche. «Ya está limpia, Lupe», dijo antes de salir. No hablaba solo de la casa, y los dos lo sabíamos. Caminé hasta la entrada, donde todo comenzó, y respiré hondo. El aire de Toledo, húmedo y suave, me llenó los pulmones. «Gracias», murmuré al viento. No sabía a quién se lo decía, tal vez a Dios, tal vez a Diego, o tal vez a mí misma. Cerré la puerta y miré a mi alrededor. La casa, antes escenario de mi humillación, ahora era testigo de mi fortaleza. No quedaban fantasmas, solo memoria. Y mientras subía las escaleras, comprendí que limpiar no era borrar, era aprender a mirar sin miedo. Esa noche dormí sin pesadillas. Y por primera vez en mucho tiempo, soñé con luz. A veces el silencio pesa más que cualquier palabra. Los días posteriores fueron tranquilos, casi demasiado. La casa, limpia y luminosa, se había vuelto un refugio. Ya no quedaban ecos de gritos ni el olor persistente del miedo. Solo el sonido de los pájaros en el jardín y el viento moviendo las cortinas. En ese silencio, empecé a entender que la paz no llega cuando todo se arregla, sino cuando dejamos de luchar contra lo que ya no puede cambiar. Cada rincón tenía ahora un nuevo significado. El salón principal, donde alguna vez firmaron mi ruina, se había transformado en el lugar donde desayunábamos sin prisa. Las lámparas de cristal ya no brillaban por ostentación, sino por la luz del sol que entraba cada mañana. En la mesa, las tazas eran sencillas, las risas suaves. No había lujo, pero había armonía. Y eso, después de tanto caos, era suficiente. Diego pasó semanas organizando la empresa familiar, recuperando documentos, cerrando cuentas que Verónica había dejado abiertas. Lo hacía sin rencor, con una serenidad que me conmovía. «No quiero venganza», me decía. «Solo quiero hacer las cosas bien». Y lo hacía. Lo vi renacer frente a mis ojos. A veces, al verlo concentrado en su escritorio, pensaba que el verdadero milagro no fue su regreso, sino su capacidad de perdonar. Una tarde, caminamos juntos por el jardín. El cielo de Toledo se teñía de naranja y rosa. «Mamá», dijo de pronto,
creo que al fin entiendo lo que querías decir cuando hablabas de fe. Me quedé en silencio. La fe, continuó, no es creer que nada malo pasará, sino confiar en que sobreviviremos cuando pase. Lo abracé sin decir palabra. Había pasado por el fuego, y aún así hablaba de esperanza. Esa noche, al cerrar las ventanas, noté que ya no temía el reflejo del vidrio. Antes, temía ver sombras del pasado, pero ahora lo que veía era mi propio rostro, sereno, completo. Había arrugas nuevas, sí, pero también algo que nunca tuve antes: paz. La vejez no me dolía. Era la prueba de que seguía aquí, de que el tiempo me había herido sin destruirme. Encendí una vela en el comedor. La luz bailaba sobre el mármol, y pensé en todo lo que había vivido dentro de esas paredes. Recordé el golpe de la puerta, la voz de Verónica, la carta de Diego, las noches de llanto. Y después recordé las manos que me ayudaron a levantarme, la fe que no se apagó, y la certeza de que ningún dolor dura para siempre. El pasado ya no dolía, enseñaba. Manuel vino a visitarnos unos días después. Nos encontró riendo, cocinando, con música de fondo. Esta casa ya no es la misma, dijo. Huele a vida. Nos abrazó y se despidió con los ojos húmedos. Cuando se fue, Diego me miró con una sonrisa. Volvimos, mamá, susurró. Asentí. Sí, hijo, y esta vez para quedarnos. El tiempo siguió su curso sin prisa. Las flores del jardín crecieron más que nunca. Los vecinos pasaban y saludaban con respeto. Nadie hablaba ya del escándalo, todo se había disuelto con el viento. Lo único que quedaba era la historia. Una historia de caída y resurrección, de dolor y ternura. De una madre que perdió todo, pero nunca se perdió a sí misma. Una tarde, mientras Diego tocaba el piano, me acerqué a la ventana. El cielo se reflejaba en los cristales y el sonido de las notas llenaba la casa. Era la misma melodía que él tocaba antes de morir, pero ahora tenía otro tono, uno más claro, más vivo. Cerré los ojos y dejé que me envolviera. Todo estaba en su sitio. El amor, la calma, el silencio. Cuando terminó de tocar, se acercó y tomó mi mano. Ahora sí, mamá, dijo con una sonrisa tranquila. Volvamos a vivir. Lo miré, y supe que esa era la última línea de nuestra historia. No de tristeza, sino de comienzo. Afuera, el sol se escondía lentamente detrás del jardín, y por primera vez entendí que el verdadero lujo de la vida es poder seguir amando después del dolor. ¿Y tú? Si la vida te quitara todo, tu casa, tu nombre, incluso la voz, ¿tendrías el valor de empezar de nuevo, como si el corazón no llevara cicatrices? Si alguna vez te hicieron sentir invisible, si te quitaron lo que era tuyo o te empujaron al vacío cuando más necesitabas un abrazo, por favor, no te olvides de esto. Tu historia no termina ahí. Tú no eres lo que perdiste. Tú eres lo que resistió. Eres raíz profunda, mujer de fuego y ternura. Eres la memoria viva de todo lo que ha florecido gracias a ti. Tal vez te arrebataron cosas materiales, una casa, un amor, una seguridad, pero hay algo que nadie puede robarte, tu dignidad. Esa fuerza silenciosa con la que te levantas cada mañana, aunque nadie lo note. Esa fe que sigues teniendo, incluso cuando el mundo parece no merecerla. Y si alguna vez, como Guadalupe, te quedaste sola en una habitación fría, mirando hacia una puerta cerrada, recuerda que incluso los finales más duros pueden abrir caminos nuevos. Porque la justicia tarda, pero llega. Y cuando llega, limpia, sana y te devuelve algo más valioso que todo, tu paz. No importa cuánto tiempo haya pasado ni cuántas veces te rompieron el alma. Siempre hay una segunda luz esperándote al final del pasillo. Lo sé, porque la encontré. Así que levanta la cabeza, respira y vuelve a creer. No porque ellos lo merezcan, sino porque tú mereces volver a vivir. Y si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir acompañándonos en estas historias de vida, esperanza y dignidad. Porque todavía hay muchas mujeres como tú, que merecen recordar que nunca es tarde para volver a empezar. ¿Crees que esta historia fue impactante? Entonces no te imaginas lo que pasó cuando un hombre se atrevió a decirle a su suegra que solo merecía las obras. Ella no discutió, no se defendió, pero lo que hizo después dejó a toda la familia sin aliento.
Te dejaré esta historia en la pantalla final para que la veas ahora mismo. Haz clic y descubre, mi yerno dijo, usted solo merece las obras, porque el final es una lección que nadie en su familia olvidará jamás. A vida ensina, mas nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.